¿Ok? Bueno. Y bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios que provengan de bienes de las fracciones anteriores. Que eso sí estaba en la ley modelo. 8. El octavo. La acción de extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil. 100% civil la extinción de dominio. ¿Correcto? De carácter patrimonial. ¿Ok? Y con prevalencia en la oralidad. O sea, eso no está en la ley modelo. Eso ya está en la ley mexicana. Oralidad. Los juicios orales. O sea, la tendencia de nuestro país a que todos los juicios en el presente y en el futuro se vuelvan de carácter oral, 100% orales, como el sistema acusatorio penal, el adversatorio penal, como el civil ya, el mercantil ya, o sea que ya están siendo orales. Incluso los juicios laborales van a ser orales, en un futuro ya viene la reforma laboral. O sea, la fiscal no creo que todavía de momento vayan a hacer juicios orales. Sin embargo, en un futuro seguramente así serán. No así las pruebas, pero todo lo que tiene que ver con la exposición y dichos que aleguen las partes serán de carácter oral. ¿Quién hará la extinción? ¿Quién se encargará de el inicio de toda la investigación respectiva de la extinción de dominio? Será el Ministerio Público. Un Ministerio Público que estará a cargo de la investigación, de la carpeta de investigación, lo que conocemos como averiguación previa, carpeta de investigación, para determinar si hay o no hay origen ilícito o destino ilícito. Es autónomo, como lo decía la ley modelo, distinto e independiente de aquel o aquellos de materia penal. Por eso les decía hace rato, son dos vías, dos vertientes. Por un lado nos vamos al civil, extinción de dominio. Por otro lado nos vamos al penal, conducta. Si mi conducta, si mi comportamiento encuadra en uno de los delitos previstos por el Código Penal Federal, por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con la pena. Seré sancionado penalmente con la privación de mi libertad. Pero por otro lado, si los bienes yo los destiné a un fin ilícito, o por otro lado, el dinero producto de un fin ilícito se convirtió en bienes, aplica extinción de dominio desde el marco civil, desde el marco del ordenamiento civil. O sea, se extinguen mis derechos. Esa es la pérdida del derecho. O sea, para acabar pronto, la extinción de dominio es perder el derecho de propiedad. Punto. Pierdo el derecho de propiedad. Oye, es que yo lo adquirí. Pues sí, lo adquiriste, pero el dinero con el cual lo adquiriste proviene de una actividad ilícita. Por lo tanto, te aplico extinción de dominio. Oye, yo lo adquirí de buena fe. No, pruébalo. Es presunción. Tendrás que probar que efectivamente tienes derecho a tu patrimonio, pero prueba que porque yo tengo pruebas que demuestran que el dinero no viene de una actividad lícita, sino viene de una actividad contraria a la ley. ¿Qué se requiere para la extinción de dominio? Artículo 9. La existencia de un hecho ilícito, de los que la ley prevea como ilícitos, que algún bien sea de origen o se destine a algo ilícito, el nexo causal de los dos elementos anteriores y el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien, del hecho ilícito, o que sea producto del ilícito. Este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo. ¿Se acuerdan? Esto tampoco estaba en la ley modelo. Este punto 4 del artículo 9. El conocimiento que tenga o debe haber tenido el titular del destino del bien. Es por eso mi terquedad de que yo no puedo saber el destino final. Yo sé que renté bodega, renté nave industrial, renté casa habitación, pero no sé si el destino que le dé el inquilino
sea realmente el que me dijo que para eso quería el contrato. Entonces, chido, ¿cómo me cercioro? ¿Cómo me... ¿Cómo constato? Con una declaratoria de buena fe. Podría ser. Pero por lo menos meterle ahí que yo sí quería introducirme al domicilio o introducirme al local una vez al mes, nada más. Solamente para ver si no había desperfectos, si no había que hacer algún tipo de arreglo. Ahí se me ocurrirá algo. Ahí es cuestión de que ustedes se pongan a imaginar junto con un abogado, analícenlo, o que simplemente digan, ¿sabe qué? Por seguridad para todos, para todas las partes, voy a poner esta cláusula. Si le parece y no le parece, pues no me rente, y total, pues no me rente. Digo, claro, yo sé que estamos perdiendo un ingreso, pero pues es que también hay que ver que el patrimonio no se ponga en peligro. Y no se vale un descuido, no se vale que por alguna cuestión que pudiera ser una insignificancia, como una clausulita, pues pudiéramos dar pie a que se nos pueda voltear, ajá, y ahora tener una consecuencia en nuestro haber patrimonial. Entonces, este punto 4 del artículo 9 no está en la ley modelo, queda claro. Eso se hizo exclusivamente para México, pero involucra directamente al afectado, o en este caso al propietario del bien mueble o del bien inmueble. Ahí, por eso mi comentario. Se los dije hace rato, artículo 11, la extinción de dominio no prescribe, es imprescriptible. Y si ustedes recuerdan, cuando les platiqué de la ley modelo, se los dije, es imprescriptible. Entonces no me digan, oye, es que, no, pues eso es materia de amparo, me voy a ir a un juicio, voy a contratar al mejor abogado. Pues sí, pero ¿qué te va a decir la ONU cuando esté el juicio? Va a decir la ONU, espérate. Hay una declaración y México es miembro. Al ser miembro México de la ONU, México tiene que adoptar los modelos que la ONU le dicte. Y la ONU dictó un modelo específico para delincuencia, para extinción de dominio. Y es la ley modelo para América Latina y Caribe. Punto. ¿Qué te va a decir el juez? No, pues no puedo darle una respuesta positiva, no tiene usted nada a su favor. Por lo tanto, se debe de aplicar la ley en toda su extensión. ¿Ok? Ahora, aquí hay una salvedad. No en la prescriptibilidad, es imprescriptible. La única salvedad que vamos a encontrar en la ley, si los bienes se destinan a un fin ilícito, no si fueron adquiridos, sino se destinaron, la acción prescribe a los 20 años. ¿Se acuerdan de la renta de la casa? ¿Se acuerdan de la renta del local para taller mecánico? Voy a pensar que al año siguiente la casa se desocupó. Y 5 años después resulta que 1, 12 o 5 secuestrados reconocen la vivienda. Reconocen que allí estuvieron retenidos, que allí estuvieron incomunicados, secuestrados, maniatados, qué sé yo, golpeados, qué sé yo. Ajá. Y pues el destino fue ilícito. Pues eso no prescribe, no porque se vaya el inquilino, sino prescribe los 20 años. Por eso lo importante de los contratos. ¿Okay? Por eso. Digo, a lo mejor estoy pecando de conservador o estoy equivocado. Nadie tiene la verdad absoluta, y menos en temas como estos, ¿okay? Que todavía estamos en pañales. Sin embargo, la prevención puede ser una forma de alertar, de asegurar, de proteger. Sobre todo cuando el propietario actúa de buena fe y no vaya a hacerlo de malas, que pues salga afectado, vaya a salir perjudicado. ¿Ok? Y las facultades del Ministerio Público caducan a los 10 años contados a partir de que tenga conocimiento de la acción penal. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿es imprescriptible? Sí.
Si se destina los bienes a una actividad ilícita, 20 años. Y el Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal, 10 años, no para la acción civil. La acción civil es imprescriptible, la penal 10. ¿Ok? ¿Queda claro? Ese es el artículo 11 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ahora, ¿qué pasa si se muere el titular? Bueno, la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a una investigación o a un proceso penal no extingue la acción de extinción de dominio. ¿Ok? ¿Por qué? Por su naturaleza. Pues el destino sigue siendo ilícito. Bueno, el origen sigue siendo ilícito. Y si el destino fue ilícito, pues es lo mismo. Entonces, por eso no la muerte de la persona física, en este caso, no va a hacer que se extinga la acción de extinción, sino al contrario, el procedimiento continúa. Eso lo encontramos en el artículo 13 de nuestra ley nacional. Y este también lo habíamos platicado, que está en la ley modelo. La acción de extinción de dominio, ojo, se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal. Ojo. A ver, ¿cómo está esto? Sí. Ya estás sometido a un proceso de extinción de dominio. Ya te sometieron. Pero todavía no se comprueba que eres culpable penalmente. No se ha comprobado. Que tú seas, no sé, autor intelectual, autor material, cómplice, encubridor. O sea, no tienes aún todavía una... Sí, ya estás, puede ser querellado, pero no estás todavía sentenciado penalmente. Pues, ¿qué creen? La extinción de dominio, vámonos, aplica. Oye, pero todavía no soy culpable. Mi rey, I'm sorry. Ya si resultas inocente, pues déjame decirte que con mucho gusto te devuelvo lo que haya yo rematado tu bien o en lo que lo haya adjudicado. Ah, no manches, serio. Oye, pero es que ese bien pues, fueron 25 años de mi vida, de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Y yo nunca cometí delitos. Ya se probó, pues sí, pero ya se ejerció la acción de extinción de dominio. Toma tu cheque. Oh, durísimo. Pero si no fuera así de duro, ¿qué haría la delincuencia organizada? ¿Qué haría el crimen organizado? ¿Están ustedes de acuerdo? Seguirían flagelando a la nación, seguirían flagelando inocentes, seguirían cometiendo fechorías. Entonces tiene que ser duro. Lamentablemente aquí puede haber gente no culpable que pague las consecuencias. Es por eso el comentario de la prevención, de la anticiparse cualquier circunstancia en la cual me pueda haber indebidamente involucrado. No porque, ahora, si yo estoy haciendo la conducta, pues ya sé a qué me expongo. Pero si yo no estoy haciendo la conducta, espérame. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Entonces debo de preocuparme por mis bienes, por mi patrimonio y debo de preocuparme por mi libertad. Entonces no voy a hacer nada que esté fuera o contra de la ley. Y menos la ley de delincuencia organizada, porque acuérdense, esta castiga el crimen organizado o la delincuencia organizada, es lo mismo, es la que castiga esa conducta, la delincuencia organizada. Y hoy esa conducta está vinculada a la cuestión fiscal, que no estaba, pero a partir del año pasado se vinculó, entonces debemos de tener pues la mayor actuación de responsabilidad fiscal correcta, no andar arriesgándonos innecesariamente a problemas de índole legal, de extinción y en su caso económicos y de paso patrimoniales y sobre todo de privación de libertad. ¿Ok? Esto es por lo que decíamos del cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución y dice, cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en esta ley. Y el juez tendrá la jurisdicción para resolver sobre los elementos de acción. ¿Okay?
Este es el artículo 14. El 15. La presunción de buena fe. En la adquisición y destino de los bienes. Aquí volvemos al tema de los arrendamientos. Yo compré de buena fe. Yo no sabía que el que me vendió la casa, esa casa, él la compró con dinero de procedencia o con dinero que su origen es ilícito. Yo no lo sabía. Yo fui al notario, le compré, yo la adquirí de buena fe. Oye, ¿te aplican la extinción de dominio? Pues se le aplicará a ese cuate, pero con otros bienes, no con el que yo adquirí. Oye, es que puede ser el tuyo. No, espérame. Yo adquirí de buena fe, ve. Ahí tengo mis pruebas, ahí tengo mi escritura, tengo mis impuestos correspondientes por la adquisición y enajenación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está algo que nos puede servir. Y el destino de los bienes, el destino. Entonces, si yo el destino de los bienes es para un arrendamiento, pues tengo los contratos. Y si en el contrato tengo una clausulita, pues excelente. Para gozar de esta presunción, la parte demandada y las afectadas deben acreditar suficientemente, entre otras, y veamos las fracciones. La primera dice que conste en documento de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito de acuerdo con la normatividad aplicable. Que conste en documento. Escritura es documento de fecha cierta, así porque pasó por notario. Pasa a fuerzas por el fedatario. Bueno, de fecha cierta. Esto no dice en la ley modelo. Y quisiera hacer ahorita un pequeño preámbulo, pequeño refuerzo. ¿Se acuerdan de diciembre de 2019? Cuando salió la tesis de fecha cierta, una tesis de índole fiscal, donde se establece, es jurisprudencia, es del 9 de diciembre, se establece que los documentos que se exhiban en un asunto de tipo fiscal, para gozar la validez de los mismos, tendrán que tener fecha cierta. Y la fecha cierta es de que si son contratos, los contratos estén fedatados, en este caso por fedatario público, o que estén inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio. Eso es lo que para efectos de la jurisprudencia se le conoce como fecha cierta, o que un juez en su caso los haya asignado. Bueno, ¿cuántos contratos de arrendamiento celebramos? Pues nos vamos a la buena fe, nos vamos a la palabra, nos vamos... Bueno, hay veces hasta sin contrato, ni siquiera contrato, sino nada más de puro dicho, de hecho, pero no celebramos nada por escrito. Yo creo que con esto, pues sí nos tenemos que preocupar, porque dice que conste en documento de fecha cierta. Entonces, eso de fecha cierta, ¿qué significa? O lo inscribo, o lo registro, o lo paso por notario, por lo menos la certificación de que es copia fiel. Pónganle ustedes que no certifiquen las firmas o no ratifiquen las firmas, pero sí certifiquen que esas copias que sacaron pertenecen a un documento original de tal fecha. Y entonces el notario o el fedatario va a hacer mención, fueron pasadas a mi vista copias con fecha tal. Pues obviamente eso sale más barato que una ratificación de firmas, pero tenemos la fecha cierta. ¿Ok? Realización, dice, antes de la realización del hecho ilícito, pero yo no sé, yo no estoy haciendo el hecho ilícito, lo está haciendo el inquilino, o lo está haciendo el habitante, o el que está utilizando el bien. No lo sé yo, eso no lo ignoro. Esto no está, insisto, en la ley modelo. Entonces hay que ir acomodando las cosas para que nos vayamos ubicando ahora sí que en los supuestos de excepción, de que no tengamos ningún problema.
A ver, esto sí, sí. Fíjense nada más qué fracción tan peculiar la segunda. Que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales funde su buena fe o justo título. En el caso concreto de una compraventa de un inmueble, pues obviamente el que vende tendrá ingresos por enajenación y el que adquiere ingresos por adquisición. Pues si no están pagados los impuestos correctamente, pues no están debidamente pagados los impuestos. Esto sí está totalmente fuera de la ley modelo. Aquí sí yo dije, a ver, ¿qué tiene que ver los impuestos? Si yo compro un coche, ajá, y lo compro en un lote, pues tengo un problema. ¿Cómo sé que ese coche no se utilizó para un fin ilícito antes de que yo lo comprara? Ahora, cuando yo lo compro, pues queda claro que no hay impuestos por enajenación, impuestos por adquisición. Simple, sencillamente hay un contrato, ni siquiera un contrato, hay una responsiva, una responsiva de tránsito de 30 días y nos olvidamos. Nos hacemos nos hacemos patos. Es más, ni cambiamos, ni damos de baja las placas, ni cambiamos tarjeta de circulación, ni cambiamos placas. Seguimos utilizando los derechos del anterior propietario. ¿Dónde se pagaron los impuestos? Eso hay que acreditarlo. Dice ahí el artículo 15, hay que acreditarlo. ¡Otazo! Entonces ahora tenemos que cambiar algunas cosas, yo creo que sí. Vamos bien, vamos con calma. No tampoco es para que se espanten. Vamos con calma. Pero ahora sí que paulatinamente. Hay que ir viendo qué pasa con los subsecuentes casos. Ajá. Y si en los subsecuentes casos, pues, obviamente vemos los resultados de la aplicación de esta ley y vemos que se van haciendo ajustes, pues nos vamos ajustando, simple y sencillamente. Porque no, a ver, no piense que porque pagar impuestos, con eso ya el dinero o el origen de los bienes se vuelve lícito. No, 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 no. Porque pareciera dar esa impresión también, ¿no? Oye, dice ahí que se oportuna y debidamente se pagan los impuestos. O sea que si yo me dedico al narcotráfico y pago impuestos, pues no soy sujeto de extinción de dominio. No, 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 no. Es absurdo, es absurdo. Totalmente absurdo. Eso no los vuelve lícitos los recursos. Siguen siendo de origen ilícito. Entonces, no, esto no está en la ley modelo. No sé a quién se le ocurrió, pero pues ahí está en el texto y ya esperaremos sobre la marcha a ver cómo se va presentando, ahora sí que cómo se van a ir solventando esos requerimientos de parte del Ministerio Público para decirle, oye, pues es que esta parte, a ver, aquí está mi comprobante de que lo adquirí de buena fe, yo no sabía de su origen, no tenía yo por qué investigarlo, simplemente yo vi el anuncio publicado en internet, en la página de inmuebles, me gustó la residencia, llegué, logré un acuerdo razonable con el vendedor, llegamos a un precio medio, decidí, aquí está mi transferencia o aquí está el cheque que yo le expedí, donde le pagué la totalidad del inmueble o la hipoteca que le estoy pagando, la hipoteca que estoy pagando con el banco o con una institución de seguridad social de vivienda. Entonces, ahí está la buena fe. Oye, ¿qué es su origen? Ah, sí, pues persigue a ese tipo. Pero no, pues no persigas el bien que él me vendió. Es que el dinero con el que compró esa propiedad era ilícito. Pues sí, mijo, pero yo le adquirí de buena fe. Yo no sabía. No me puedo poner yo a investigar si la casa fue adquirida con dinero lícito o ilícito. Eso no lo puedo saber, no lo puedo saber. No me puedes culpar a mí. Bueno, ok, te doy el chance. ¿Pagaste los impuestos? ¿Qué tienen que ver los impuestos? Es parte de las evidencias que hay que acreditar suficientemente. Tercero, que el bien susceptible de la acción de extinción de dominio fue adquirido de forma lícita y que en el caso de la posesión
Esta se haya ejercido además el derecho que aduce de forma continua, pública y pacífica. Y la fracción 4, la autenticidad del contrato con el que se pretende demostrar su justo título. Facturas de autos, facturas de aviones, facturas de helicópteros, facturas de todos los bienes muebles y y comprobante de propiedad de todo lo que son bienes inmuebles, con los medios de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para arribar a una convicción plena del acto jurídico y su licitud. Eso sí lo decía la ley modelo, eso sí lo decía, que tenemos que evidenciar con pruebas en la parte preprocesal, ¿se acuerdan? Y estamos en la parte preprocesal para poder demostrar que sí somos titulares de buena fe. El impedimento real que tuve para conocer que el bien afecto a la acción de extinción fue utilizado como instrumento. El impedimento real. ¿Te acuerdas del contrato? Donde le puse una cláusula que me solicito al inquilino que me deje pasar una vez al mes para ver si no hay que hacerle alguna mejora, alguna reparación al techo, al tinaco, al gas, al agua. Y de paso aprovechar para ver que se esté utilizando para los fines a los cuales fue convenido el contrato. Ahí está el impedimento real. ¿No me deja pasar? Ahí está. No me dejó pasar. El inquilino manifiesta no estar de acuerdo con la cláusula número 15 y por lo tanto no puedo ingresar al domicilio. ¿Por qué? Porque ya tiene él el derecho de posesión, pero no la propiedad. Tiene el derecho de posesión por el contrato de arrendamiento, pero no la propiedad. Yo sigo siendo el propietario, pero al que le van a hacer la extinción de dominio no va a ser al inquilino, va a ser a mí, porque yo soy el propietario del bien. Entonces, ahí tengo prueba del impedimento real. En caso de haberse enterado de la utilización ilícita, haber impedido o haber dado aviso oportuno a la autoridad. Ya dijimos eso hace rato. ¿Están de acuerdo? Complicadísimo. Haber impedido o haber dado aviso oportuno. Ni una ni otra. Yo no puedo impedir que se dediquen a lo que ellos quieran, so pena de que mi vida esté en riesgo. ¿Y cómo le doy aviso a la autoridad? ¿Cómo? Con una pura presunción. Oye, creo que son secuestradores. Creo. Me da esa pinta. No. Y resulta que ni siquiera son, pero nada más por el tipo de, a lo mejor de corpulencia, de tamaño, de su color, de tez. No. O sea, se puede prestar hasta malos chismes. Entonces, yo creo que esta es una cláusula, bueno, no es una cláusula, es una fracción absurda que está de sobra en la ley, porque no está en la ley modelo. Entonces, aquí en México, le quiso, para volver, pues digamos, voceros a los propietarios de bienes, que terminen por abrir la boca y ser... ahora sí que ser orejas de la autoridad, ¿no? Para decirle a la autoridad, oye, fíjate que allí mi casa está siendo utilizada para esto. ¿Qué hiciste para impedirlo? No, pues nada. Bueno, pero si me avisaste, ok. Pues voy sobre los que estén en tu casa. Pues obviamente mi bien queda no afecto a extinción, pero mi vida queda en riesgo de ser afectada. ¿Por qué? Por andar de boquiflojo. Cualquier otra circunstancia análoga, la fracción séptima. Esto fue el artículo 15. Y el artículo 16, de manera muy concreta, porque está muy extenso, es cómo ejerce la acción de extinción de dominio el Ministerio Público. ¿Ok? Va a ser una carpeta de investigación, va a ser una averiguación previa y en su caso los juicios penales que hubiere que instrumentar en relación a la conducta. Y por eso van a buscar información en diferentes bases de datos, sobre todo pues aquellos casos donde se tenga
indicios o antecedentes de que, por ejemplo, pues son carteles de la droga, o es el crimen organizado, o es delincuencia organizada, bandas de asalta camiones, etcétera, etcétera. O sea, esa es cómo va a actuar el Ministerio Público para